Bien, vamos viendo historia para el día de hoy. ¿Qué vamos a ir haciendo? Como les digo, primero su carátula general, la carátula de la unidad uno y de ahí vamos con el organizador gráfico. Unidad, este es nuestro título y como ustedes van viendo vamos a ir trabajando de esta forma. Entonces pónganle colorcitos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. El Cópienle y... organizador, Licen. ¿Perdón? Ese es el organizador. Sí, sí, Carlos. Este es el organizador. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Simplemente es una mera exposición de cómo ustedes pueden irlo haciendo. Traten de que sea algo medio colorido, porque si les pongo literal para abajo, ustedes lo copian tal cual y después no hay ningún sentido de organizador. Entonces vayan cambiándole, vayan viéndolo como ustedes quieren. Esto no se olviden, después de su carátula de la unidad. ¿Qué van a hacer? Van a enviarme este trabajo por medio de Educay. Yo ya les voy a habilitar en la tarde para que ustedes puedan subir. Está para dentro de las mismas horas clase, yo les habilito y Matriculados, pueden ir profe. ¿Perdón? Y los que no estamos matriculados y no funciona Educay, ¿cómo? No Por hay correo. problema. Téngalo ahí, luego me envían, no hay ningún inconveniente. Lo vamos haciendo dentro de la semana, no hay ningún inconveniente, no se preocupe. Pero sígalo haciendo, téngalo en su cuaderno para que sepa lo que vamos trabajando y luego me envía, no hay ningún inconveniente. No se ¿Qué es preocupe. eso, Licen? El organizador gráfico, por favor. Después Y de eso va a subir a Educay. eso me van a subir ustedes de su cuadernito. Va la unidad, es decir, toda la carátula general, la carátula de la unidad uno y este organizador. ¿Sí? Cópienlo, tienen el tiempo, no hay problema, no voy a cambiar de ahí. Puedo dejarle todo el tiempo que ustedes quieran. Así que sigan nomás copiando, no hay inconveniente. Y vamos a ir trabajando sobre esta primera temática. Y ya sería nuestro primer trabajo. Algo hemos estado viendo las clases anteriores sobre el tema de la historia. Hemos venido trabajando con eso. Entonces vamos a ver y puntualizar cómo vamos a trabajar la historia a partir de lo que es tercero de bachillerato. No se olviden, para los que recién ingresaron, el organizador gráfico después de la carátula de la unidad después de la carátula general del bloque. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos que tener esta primera clase y vamos viendo las fuentes de la investigación, que es nuestro primer tema, el que ustedes pueden ver aquí. Sigan nomás tranquilamente copiando, no se preocupen. Y vamos preguntándonos sobre esto, sobre el primer tema, sobre las fuentes de la investigación. ¿Se puede observar lo que anoté en el pizarrón o no? No, Licen. Ahí tal vez se puede observar lo que puse. Sí, Lisa. Ya, vamos trabajando con esto. ¿Por dónde estamos? ¿Sí están los que faltaban copiando? ¿Les falta mucho? ¿Les falta poco? Luis, tal vez. Michael. ¿Sí están copiando? Carlos. Licen. Ya. Martín, ¿sí estamos copiando? ¿Falta mucho? Me van avisando. Sí, Ya, sí. ok. Ya, ya. Esperamos un momento más y comenzamos entonces. No hay inconveniente. ¿Para qué trabajan los humanos? ¿Cuál creen que es el sentido del trabajo de los humanos? Para tener un beneficio. Ya, para tener un beneficio, bueno, ¿qué más podemos decir? Para cubrir Para las necesidades poder, básicas. Para cubrir necesidades, ¿para qué más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Para qué trabajamos?
Bueno, en general han dicho para cubrir necesidades, para cumplir sobre todo un objetivo, unas metas. No se olviden que el trabajo no es solamente un criterio que nosotros podríamos decir que es económico, sino que trabajamos para diferentes fines, para llegar a diferentes metas. Y dentro de lo que nosotros hablamos sobre la historia, ¿cuál será la meta? ¿Cuál será la finalidad de la historia? ¿Cuál será el objetivo de esta materia, de esta carrera? ¿Qué querrá la historia? ¿Cuál será la meta de la historia? ¿No se les ocurre algo? ¿No? Las generaciones futuras tengan conocimiento sobre los acontecimientos históricos. Para que las generaciones futuras tengan conocimiento de los errores o de las proezas que hemos hecho. Bueno, sí. Y ahora, vamos entonces dentro de este criterio a las fuentes de la investigación. ¿Dónde investigamos? ¿Dónde encontramos la información? Cuando hablamos de historia. No se olvide que estamos dentro de la historia. ¿Dónde será que encontramos el conocimiento en historia? En internet, En la en libros. sociedad, así, En internet, ¿en qué más dijeron? en la sociedad. En la sociedad. Explíquese un poco mejor, Andrés. A ver, déjame pensar un poquito y lo explico, ¿ya? Ya, trate de ponerle un ejemplo. ¿Alguien más? ¿Dónde encontramos la información cuando hablamos de historia? Internet, Libros. los libros. Ya. ¿Y dónde encontraron los historiadores como tales información? Antes de que escriban los libros, porque los libros, el Internet, fue escrito por alguien, es decir, alguien vio en algún lugar esa información. ¿Dónde vio esa persona? ¿Dónde el historiador encuentra la fuente de investigación? Ya netamente el historiador. ¿Dónde encuentra? ¿Dónde encontró esa información el historiador? ¿Dónde creen que busca? ¿O cómo busca un historiador para sacar el conocimiento? ¿No se nos ocurre alguna idea? ¿No? Ya. En general, la historia, como dice el historiador francés Marc Bloch, la historia, en general, deja huellas. ¿Sí? Y el historiador busca en esas huellas que dejaron los seres humanos bastante de la información o de los criterios del conocimiento del pasado. Entonces, las fuentes principales de investigación para la historia, para los historiadores, van a ser las huellas que los seres humanos han dejado en el pasado. ¿Qué huellas pueden ustedes decir? Tal vez algún ejemplo, tal vez lo que estaba pensando Andrés ya lo pensó mejor, algún ejemplo de eso que decía la civilización, la cultura. ¿Qué quiere decir esas huellas que deja el pasado? ¿Cómo identificamos esas huellas? ¿Se les ocurre como el historiador dónde encuentra de primera mano la información? Esas son prácticamente las fuentes. Me explico mejor. Decimos que las fuentes de la investigación en historia son aquellas huellas que los seres humanos han dejado en su caminar, en el transcurso del tiempo. Pero ¿dónde están? ¿Dónde las vimos? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las podemos identificar? ¿Alguien, algún ejemplo de una huella del pasado que los seres humanos hayan ido poseyendo y los historiadores hayan ido recopilando? ¿No se les ocurre alguna? Podría Profe, ser los huellas como jeroglíficos. cuáles. Los jeroglíficos, ya, es decir, elementos arquitectónicos como tal. Andrés, ¿qué más dijo? O sea, yo me refería a que huellas, como, ¿qué huellas me refiero? ¿Me entiende? O sea, eso le pregunto, ¿a qué huellas se refiere? ¿O Sí, no? yo le pregunto a usted a qué huellas se refiere. Ah, yo, ¿a qué huellas me refiero? Ya. Sí. Ya, ok. Cuando decimos huellas, estamos diciendo el caminar de los seres humanos, el paso del tiempo. Es decir, de aquí hasta acá, la civilización X
ha dejado en el transcurso del tiempo una cantidad de elementos, nosotros lo llamamos huellas, que quieren decir que hay objetos, como dijo Andamaris, tal vez jeroglíficos, tal vez palabras, tal vez los arqueólogos encuentran herramientas, encuentran templos, todo eso conforma las huellas, que de una cantidad de tiempo a otra ha ido conformando a una civilización, a un grupo de personas. Pero quienes hacen esas huellas, estos elementos que se pueden encontrar, son los seres humanos. Por lo tanto, las fuentes de la investigación de la historia son los elementos que dentro de esa historia se han ido presentando. El historiador, por lo tanto, está encargado de ir recopilando cada uno de los elementos, de los testimonios del pasado, para construir una perspectiva frente a lo que la historia es. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, digamos los incas, ¿qué pasa con los incas? No tenemos nada escrito. ¿Cómo sabemos que lo que dijeron ellos es lo que realmente dijeron y no otra cosa? ¿Cómo los historiadores comprobaban que realmente los incas tenían esta religión y tenían este criterio si no había nada escrito? ¿Cómo creen que lo hacían? ¿Cómo investigaban? Por huellas que dejaban los antepasados. Sí, ¿y cuáles serían esas huellas? Ahí sí ya concretamente, ¿cuáles son? Ya hablemos de que no hay nada escrito. ¿Cómo sabemos que tenían sus dioses si no había nada escrito? ¿Arquitectura y esculturas? Bueno, en parte las arquitecturas y las esculturas, pero ¿cómo sabíamos que esos objetos significaban qué cosa? ¿Cómo podían determinar que, digamos, encuentran un templo y encuentran tal vez un monumento a algún objeto? ¿Cómo sabían para qué era ese objeto? ¿Para qué les servía? ¿Cuál es el estudio? ¿Cómo pudieron saber eso? ¿No se les ocurre? Por ¿Cómo? medio de las historias que contaban por generaciones. Ya, perfecto. Entonces, las fuentes de la investigación, principalmente en historia, claro, nosotros nos identificamos con esto, con el Internet, con los libros, con varios elementos, pero esos elementos, antes de ser creados, tenían que tener un bagaje histórico previo. Entonces, para poder llegar a esas fuentes de la investigación, se toman muchos de los relatos que la gente va contando para ir identificando qué realmente es correcto o no. Estos elementos, estas fuentes de la investigación pueden ser voluntarios o involuntarios, elaborados específicamente para convertirse en testimonio histórico o elaborados sin intención de ser elementos históricos futuros. Es decir, hay elementos que nosotros encontramos que no sabemos con qué asociarlos, pero los vamos investigando hasta encontrar el sentido, o hay elementos que se dejaron, por ejemplo, los textos. Si nosotros vemos la cultura griega, la romana, que tenían textos específicos, ya con un lenguaje específico, les podía dar la posibilidad de entender los criterios que esas civilizaciones estaban dando. Las civilizaciones como las nuestras no tenían lenguaje, pero había elementos asociados a la cultura que nos podían permitir investigar qué era lo que realmente estaban queriendo decir. Otro elemento que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de las fuentes de la investigación de la historia, cuando estamos hablando de los seres humanos, es que esto nunca está acabado. Siempre tiene o está en constante movimiento, en constante cambio, en relación a lo que sería que el ser humano nunca está acabado. Hay que entender también que el sentido de lo que es la historia está relacionado directamente a que el ser humano siempre está en movimiento, siempre está cambiando. Los historiadores, no será lo mismo ver la historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los nazis, crear una historia desde esa perspectiva, a crear una perspectiva desde la actualidad o desde la perspectiva de los sectores oprimidos. Por lo tanto, dentro de la historia siempre dependerá mucho de la visión del historiador. Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del pasado, no podemos tener la noción de todo lo que sucedió en el pasado,
el historiador se enfrenta a la tarea de seleccionar y descartar las fuentes que emplea. Entonces, en esta consideración, el problema de que no podemos abarcar todo lo que se dijo en la historia, el historiador debe buscar bien sus fuentes, de dónde va a obtener los elementos. Tales procedimientos, aunque están mediados por la subjetividad, como les decía anteriormente, cuando hablamos de las fuentes de la historia, se introduce el historiador y el historiador da un criterio subjetivo. ¿Qué era subjetivo? ¿Alguien recuerda de los conceptos que veíamos en filosofía en los años pasados? ¿Qué es subjetivo? Para que quede claro esto, porque digo que en cierto punto la historia es subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que se basa en cada los sentimientos de las persona se ve. personas. Basa en los sentimientos, no, por ahí tal vez. A ver, ¿alguien más? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién más dijo que era subjetivo? Subjetivo, no se olviden, sujeto. Sujeto, la persona que analiza. En este caso, la persona que analiza, el historiador. Y el momento que el historiador introduce su criterio, va a depender del punto de vista del historiador. Como les decía en el ejemplo, si nosotros analizamos la Segunda Guerra Mundial, no va a ser lo mismo que un historiador nazi haga una apreciación de la realidad a que un historiador judío o que un historiador de la actualidad haga una apreciación de la realidad. La historia, por más que son hechos puntuales en el tiempo, siempre está cambiando y siempre tiene la posibilidad de verse desde diferentes puntos de vista. No se olviden, eso es la subjetividad, que depende del sujeto que observa la realidad. Aún así, aun cuando depende mucho de la subjetividad, los procedimientos que utilice el investigador para encontrar las fuentes de la historia, para encontrar estas fuentes donde está buscando los elementos, no pueden ser arbitrarios. El historiador debe mostrar y compartir las herramientas que ha tomado de su taller, es decir, los elementos que ha tomado para investigar, si pretende que sus planteamientos sean reconocidos y aceptados por los demás. Por lo tanto, por más que hay una subjetividad cuando hablamos de la historia, también debe haber un carácter objetivo. ¿Qué significa esto? Que el historiador debe compartir con la comunidad de historiadores, la comunidad científica, vámonos de historiadores para que no se confundan, cada uno de los elementos que ha tomado para explicar la historia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que debe haber este grado de objetividad, que no se puede tomar solo lo subjetivo? ¿Cuál es el peligro para un historiador? ¿En qué peligro podemos caer si solo nos limitamos a lo subjetivo, a lo que yo veo desde el punto de vista? Carla. Que no le crean. Bueno, que no le crean y le crean. Ustedes muchas cosas del internet creen y no son ciertas, entonces ahí hay que tal vez considerar que la investigación es un proceso más amplio. En ese sentido, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué peligro puede caer? Francis, ¿algo se le ocurre? Que no esté comprobado. Ya, la comprobación. Ahora, ¿cuál es el problema con la historia? La historia no es una ciencia. Como no es una ciencia, ¿cómo yo voy a saber realmente o comprobar que lo que pasó en la época de los griegos es como nos dicen? Si yo no puedo regresar en el tiempo y ver que los griegos se conformaron como tal. Ahí está un poco el problema con la historia. Por eso es que no llega a ser una ciencia como tal, porque no puede comprobar lo que está diciendo que sea realmente certero. Pero puede apoyarse en las ciencias y puede apoyarse en las demás disciplinas para llegar a un criterio. Por eso la comunidad de historiadores y la comunidad científica, la comunidad de académicos, es muy importante para demostrar las fuentes de la investigación. Si no caemos en lo que es las teorías de la conspiración y terminamos hablando, qué sé yo, de que los ovnis son los que les dieron la posibilidad a los griegos, a los romanos,
donde no hay un criterio científico de análisis, ¿sí? Ese es el principal problema de guiarse solo por lo subjetivo, de que digamos algo que realmente no tenemos evidencia de que pasó así. Podemos hacer muchas conjeturas. No digo que dentro de las consideraciones de las teorías de la conspiración no hayan criterios que puedan ser verdaderos, pero son poquitos y hay que cogerlos con pinzas. Eso es investigar. Y las fuentes que el historiador utiliza no son las mismas fuentes que, por ejemplo, yo voy a demostrar la gravedad. Si lanzo un esfero al suelo, cae y puedo calcular la velocidad, puedo calcular varios elementos. Pero no son esos los elementos que el historiador posee. Posee solo lo que ha dejado la historia. Y a veces la historia solo nos ha dejado cuentos, nos ha dejado historias, nos han dejado elementos que no puedo yo comprobar en la realidad. Entonces tengo que guiarme por la comunidad científica para determinar si esos elementos realmente pertenecen a esa época o no. Y es complejo porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de los indígenas, muchos de los elementos que se crearon, y aquí la consideración de que no podemos abarcar toda la realidad, toda la historia, muchos de los cuentos, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que esos cuentos son de la época que dicen? Después del levantamiento indígena, y comenzaron a reivindicarse muchos de los cuentos, y se crearon o se reinventaron cuentos que ya existían, pero con otro criterio. ¿Cómo podemos decir que esos cuentos son realmente lo que nos dijeron? Es muy complicado. Por eso es que las fuentes de la investigación son importantes, saber dónde realmente vamos a investigar. Y de aquí, para todo su proceso del colegio y todo su proceso universitario, que ya no les queda mucho para poder graduarse e ir a la universidad, y lo que van a hacer en la universidad, carrera que sigan, es investigar. Si no sabemos realmente dónde podemos investigar, que no es obviamente solo el Internet, hay cosas que no están ni en los libros. ¿Cómo podemos guiar nuestra investigación? Siempre tendremos que regresar al pasado y ver qué se ha hablado y qué se ha hecho. Podemos nosotros tener el tema más innovador del mundo, pero ese tema debe estar sustentado. Entonces tenemos que siempre estar indagando y reconstruyendo la historia. ¿Sí? Con eso vamos a terminar la clase de hoy. La siguiente clase estaremos viendo 3 conceptos muy importantes, que es cultura, trabajo e historia. ¿Sí? Estos elementos se relacionan y se coaccionan en el sentido principal de comprender por qué la investigación de la historia es fundamental. Algo que deben anotar y no olvidarse es que la historia siempre está hablando de los seres humanos. ¿Sí? No hablamos de otra especie que no sea el ser humano. Cuando hablamos de historia siempre estamos hablando de nosotros.